Nosotros somos integrantes del ensamble CAO de la Secretaría de Educación de Veracruz. Tenemos también al compañero David García, que Hola, es David. uno de los integrantes de CAO. Buenas tardes, maestro. No, pues primero que nada, un gusto que nos pueda compartir y brindar de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento, y agradecerle también por su música y por su trayectoria, y sobre todo por compartir con nosotros en este momento. Como bien comentaba el maestro Jorge, pertenecemos a la Secretaría de Educación de Veracruz, radicada aquí en Jalapa. Y pues bueno, no sé, Jorge tiene ya preparado unas preguntas para que nos pueda compartir de ese conocimiento, por favor. Bueno, gracias. ¿Cómo es el proceso artístico, el proceso de creación artística para Gerardo Tamés? ¿De qué tomas inspiración? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, sabemos que el elemento folclórico es importante, pero justo ahora que hablabas por ejemplo, la pintura, ¿no? Tomas elementos extramusicales. Más o menos que nos pudieras describir, maestro, ¿cómo es ese proceso de creación de obra artística? Bueno, esa es la pregunta más difícil de contestar, porque pues yo creo que cada obra tiene su propia historia también y tiene su propio proceso. Pero hay ciertas, referencias o paradigmas que se toman, que son comunes, ¿no? No nada más en mí, pero sino en los compositores, ¿no? Desde luego, o sea que mucho de esto tiene que ver, pues, la vida, la historia de uno, ¿no? Es decir, la historia personal está, o sea, no es nada más lo que uno va aprendiendo en la escuela, sino lo que va integrando, lo que va aprendiendo en la escuela, pero no solamente en la escuela, sino también en la vida real y también de músicos. Yo he aprendido de las dos escuelas, o sea, de tanto de los músicos populares como también de música de conservatorio. Entonces, en ese sentido, me siento como un poco, digamos, anfibio, ¿no? De que, porque por un lado la música popular, la música folclórica, pues la he aprendido como tal, no con partitura, sino como la aprenden ellos, ¿no? Como lo aprenden los que originan este tipo de música, y muchos de ellos han sido mis maestros. Pero pues, siempre es de esta manera un poco más informal, en una forma anónima, pues nada más observando y viendo cómo se hace eso, ¿no? Y por otro lado, pues está la academia, ¿no? Que ahí sí nos dan ya las reglas, nos dicen cómo deben ser las cosas y todas estas cuestiones de que uno estudia la teoría de la música, que la armonía, el contrapunto, el solfeo, los estilos, el análisis, todo eso que pues es parte también de una formación muy importante pues del camino que lleva un músico, ¿no? Entonces, realmente yo empecé un poco tarde ya como compositor, porque yo siempre fui más bien, tuve mis etapas de música folclórica, pero también de música de guitarra clásica. Y más adelante, todavía como estando en los dos mundos, es cuando los folcloristas empecé a componer. Primero componía, no sé, música para cuestiones así como cine o haciendo arreglos, cuestiones de ese tipo. Ahí es en donde me empecé a dar cuenta pues que sí que tenía una cierta facilidad para crear, pero aún así no estaba del todo convencido, sino hasta que se dio ya la oportunidad que prácticamente mi primera pieza que se tocó en público, esa fue la que me definió como compositor, que fue Tierra Mestiza. Entonces, esa yo la estrené con el grupo de folcloristas en el año 1976 fue en el Palacio de Bellas Artes, que también fue muy significativo porque era la primera vez que se presentaba un grupo de música folclórica, un músico que no fuera clásica, digamos, en el sentido general de la palabra. Y entonces, y ahí se estrenó mi obra. Entonces, la aceptación de la obra fue, pues, muy contundente y entonces esa como que me definió muchísimo. Y entonces a partir de ahí fue cuando yo empecé a componer. Pero pues el proceso depende de las obras, o sea, hay muchos, por ejemplo, si lo baso sobre
música mexicana, sobre todo los sones, ¿no? El son ismeño de Oaxaca, el son veracruzano, el son de jalisciense, pero desde luego con mis variaciones y quizás cambiando cuestiones rítmicas, es decir, como que ya con ciertas aportaciones en ese sentido, o tomando, digamos, figuras del aprendizaje que he tomado de otras músicas, ¿no?
Bueno, ahorita mencionabas también lo de los folcloristas y de esta primera presentación. Yo creo que también en un momento en el que el folclore tenía otro contexto. A lo mejor ahorita escuchamos música folclórica, pero en ese momento era bastante distinto, ¿no? La aceptación que podría tener también la música folclórica. Y si nos puedes hablar también sobre la obra Percusón, ¿en qué contexto surge la obra y alguna referencia que nos pudieras dar sobre ella? Sí, bueno, el folclore sí, en esa época sí, como dices, sí tenía otra connotación, era otro momento, pero era un momento que yo creo que era un momento muy genuino, que no tenía nada que ver con una difusión, una mercadotecnia, con los medios masivos de comunicación, sino que fue todo un movimiento que se dio en toda América Latina, ¿no? Entonces, en esa época, pues yo escuchaba también no nada más música de México, sino también música de Argentina. Entonces, inclusive llegué a conocer a muchos de los ejecutantes de estas obras, inclusive los compositores. Yo conocí a Atahualpa Yupanqui, a Daniel Biglietti, de Chile conocí a los Inti Illimani, a los Quilapayún, inclusive con algunos hasta la fecha sigo teniendo una amistad, ¿no? Y desde luego, bueno, pues de mucho, o sea, todos estos movimientos que había también, la nueva canción en Latinoamérica, que también estuvo ligado pues, a luchas sociales, a movimientos de izquierda que pues en esa época también se hacía mucho, o sea, lo que estaba pasando en Cuba, lo que estaba pasando en Brasil, lo que estaba pasando en todas partes, como que nos concernía a todos, ¿no? Pero nos concernía a todos en una forma bastante genuina, te digo, no fue una moda, ¿no? Después se convirtió un poquito ya en moda, porque decían, todo el mundo lo hace, y entonces ya empezó a ser un poco de moda, que ahí es donde siento que empezó ya como que a decaer el movimiento, por lo menos esa parte artística, ¿no? La parte genuina, ¿no? Y bueno, y de percusión concretamente, esa es una obra que yo empecé a componer, eh, entonces, donde integro elementos de música mexicana, por un lado como el son, pero también empiezo ya a utilizar algunos elementos contemporáneos, en vez de hacerlo todo el tiempo en 6/8 y luego 3/4, que es muy de la sesquialta del son mexicano. De repente empecé a hacerlo en 6/8 y 2/4, ¿no? Entonces, empiezo a utilizar esos recursos. Y luego también en otra parte de la obra, sobre todo en el final, empiezo digamos, una exposición polimétrica. Mientras uno está en 6/8 y en 2/4, el otro está en otro tiempo y además se van desplazando los tiempos, la métrica se va desplazando. Si bien la pieza tiene un lenguaje tradicional, pero ya su acercamiento ya es más contemporáneo, ¿no? Incluso también en la armonía, ¿no? En el tratamiento de la armonía. Sí, tiene ya una ¿no? armonía más moderna, también tiene, Acordes por cuartas. sí, y exacto, cuartales, y luego también tiene las percusiones, ¿no? Entonces, ahí yo estoy tomando, pero aún con eso yo estoy tomando elementos que aprendí de folclore, ¿no? O sea, no son cosas que yo aprendí de la música contemporánea en sí, sino que hay muchos elementos de la música contemporánea que yo sé y en muchos casos estoy seguro, en otros no lo podría decir, pero en muchos casos viene justamente de este tipo de gestos de extramusicales o musicales que son un poco fuera de lo común, ¿no? Entonces, por ejemplo, en percusión utilizo la percusión, pero también la utilizo de dos maneras. Como la tengo concebida, como la tocan en el arpa grande en la zona de Michoacán, ¿no? Tierra caliente. Pero por otro lado, también yo tenía conocimiento de la música cubana, ¿no? Entonces, la música cubana, el de 6/8, que le llaman el bembé, pero también tocan también el son, el son montuno. Entonces, es una mezcla, por un lado, del son mexicano y por otro lado, el son montuno cubano. Entonces, cuando les digo que de repente estoy mezclando,
es que el son montuno es binario y el son mexicano es ternario. Que justo en la sección de los armónicos, ahí, ¿verdad? ¿Es donde está el montuno o en qué parte? Sí, sí, bueno, de hecho ahí es más específicamente la guajira, que también es una parte del montuno, Okay. la guajira. Sí, o sea, ya utilizo algunos elementos por ahí. Entonces, yo creo que llamó mucho la atención esa pieza por el resultado, aunque los elementos eran elementos comunes y tradicionales, ¿no?
Bye.